básicamente nos enfocaremos en esta ocasión exclusivamente a la ley del ISR, el tratamiento en relación a retener el ISR a los trabajadores, a los asimilados. Nos enfocaremos también al cálculo, al procedimiento para los asimilados a salarios, a obligaciones que tienen los patrones, trabajadores, y básicamente al cálculo anual de los trabajadores y asimilados a salarios, y finalmente requisitos para deducir la nómina, que realmente muchos patrones y retenedores no dan cumplimiento y puede pasar que la nómina no se deduzca. De repente por una obligación, por un requisito que omitas, básicamente la nómina sería no autorizada, total, en relación a los trabajadores que no se estén cumpliendo. Y bueno, pues vamos a dar inicio, y no sin antes mostrar aquí que es importante el tema. Les voy a compartir una experiencia en relación al tema de lo que está pasando hoy en día con la autoridad fiscal. Básicamente la autoridad está revisando las cuentas bancarias de todas las personas físicas. Hay que tener mucho cuidado en relación a los depósitos que nos hacen las personas en relación a una operación que se haya realizado. Me voy a inclinar al tema de los trabajadores. Básicamente aquí en esta lámina comento que la ley de renta grava los ingresos. Los ingresos, no hay una definición, no hay un concepto que se defina qué es ingreso. Sin embargo, en la práctica y en el estudio que hemos realizado, se enfoca básicamente al incremento en el patrimonio positivo del contribuyente. Esto en verdad que ha causado en los contribuyentes muchas dudas en relación a cuándo gravar el ISR. Se los comento porque tenemos depósitos en las cuentas bancarias y en una tesis se señala que la autoridad tomará como base para calcular el ISR de las personas físicas. Es decir, que todo depósito que no esté identificado, dice salvo prueba en contrario, el contribuyente básicamente será sujeto a pagar ISR. Y se los comento porque hay patrones que hacen depósitos a los trabajadores y de repente no está respaldado con un comprobante fiscal. Yo aquí voy a mostrar un ejemplito y con esto vamos a dar inicio a este módulo ISR. Les comento, graba los ingresos. Aquí tenemos esta lámina, graba el ingreso, y esto lo debe de tomar en cuenta el trabajador, porque si la Secretaría de Hacienda encuentra un depósito bancario que no tenga que ver con el salario, que no tenga que ver con el sueldo y salario, la autoridad va a gravar ese ingreso. Entonces, mucho cuidado con este tema, sobre todo el tema de los ingresos de las personas físicas. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, yo tengo al trabajador y es importante porque hay muchos trabajadores que tienen depósitos y no están respaldados. Entonces, vamos a poner aquí el caso. Voy a poner patrón. El patrón, hay una relación laboral, esto se llama relación laboral. Una relación laboral, básicamente esto se respalda con un CFDI, el pago. Voy a poner aquí el pago de la nómina. Entonces, si vamos a suponer que son 100 pesos en el pago, el patrón hace el pago al trabajador de 100 pesos. ¿Sí? 100 pesos. Este trabajador es el único ingreso que está percibiendo, pero el patrón retiene
un ISR. ISR que paga a la Secretaría de Hacienda. El día de mañana que llegue la Secretaría de Hacienda a revisar al trabajador, el trabajador va a respaldar ese ingreso. Aquí estamos comentando ya el ingreso que recibió, el depósito a la cuenta bancaria, porque aquí posiblemente el ingreso sea 120 y la retención de ISR sea 20, deme chance, falta el seguro, pero para efectos didácticos, 120 menos 20, 100 a recibir. Hay un depósito bancario de 100 pesos, el cual se respalda básicamente en un comprobante fiscal. Aquí, la materia de ISR, como lo comenté, graba el ISR, graba el ingreso que percibe la persona física. En el capítulo 1 de salarios, el contribuyente es el trabajador, el pagador es el patrón llamado retenedor, el responsable solidario a retener el impuesto es el patrón. El trabajador, ¿cómo respalda ante la autoridad fiscal que percibió este ingreso y que está pagando impuesto? Primero, que se haya timbrado la nómina. Eso es un problema en la práctica, porque hay patrones que no están elaborando el recibo de nómina. Entonces aquí habría un problema para el trabajador, porque el día de mañana la autoridad va a llegar y le va a preguntar al trabajador: oye, este ingreso, ¿dónde está tu comprobante fiscal? Entonces, la forma de acreditar el ingreso, la forma de acreditar las retenciones es a través de la emisión del comprobante fiscal. Entonces, entra a la cuenta de bancos 100 pesos. Aquí el detalle es que en ocasiones el patrón está haciendo otros pagos a su cuenta bancaria. Es importante que los otros pagos se respalden con un documento probatorio en donde se estipule que no es ingreso. Voy a poner otro ejemplo, un préstamo. El préstamo no es ingreso para el trabajador, sin embargo, entra el dinero a la cuenta bancaria del trabajador. Este trabajador, el día de mañana, va a tener que respaldar la entrada de ese dinero a través de ¿qué? De un documento. Si se requiere que el préstamo se timbre en el comprobante fiscal, en el comprobante de nómina, a efecto de que quede respaldado, no como ingreso del trabajador, se va a reflejar en la sección de otros pagos, en donde, de acuerdo a la guía de llenado del SAT, se va a reflejar como ingresos. Bueno, de hecho es la clave 999, donde señala que son ingresos distintos a salarios, es decir, que no son ingresos. ¿Y esto para qué me ayuda? Para que ese depósito que está en la cuenta bancaria del trabajador sea respaldado, y el día de mañana tanto el Seguro Social como Hacienda o el local no presuma que hay un ingreso y que deriva de la relación laboral. Es básicamente un préstamo, así se estipula y así tiene que quedar respaldado. Bueno, con todo esto y dar inicio, y esta es una pequeña introducción al módulo 1 ISR, nos vamos a enfocar aquí básicamente en el momento en que el patrón le paga al trabajador y el tratamiento que le tienen que dar, el procedimiento para calcular el ISR, y no solamente a trabajadores, en el caso de asimilados a salarios. Entonces, la primera lámina se enfoca a que nos dice la ley de renta, el artículo 1, fracción primera de la ley de renta, establece que tratándose de las personas físicas, estas serán sujetas cuando sean residentes en territorio nacional. El trabajador es residente en territorio nacional, radica en Puebla, básicamente es residente en México el trabajador. Por todo
por todos sus ingresos. Es decir, por todos sus ingresos que el trabajador perciba, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza, de donde procedan, tiene que pagar ISR. O sea, la física, básicamente enfocándonos al ISR salarios, capítulo 1, tiene que pagar el ISR. Sin embargo, en el capítulo 1, la forma de tributar o la forma de pagar el ISR es vía retención. Es decir, el patrón, en el momento en que le paga al trabajador, el patrón tiene la obligación de retener el ISR. Entonces, sería la forma de pagar el ISR por parte del trabajador. Si el patrón no retiene, hay una responsabilidad solidaria para el patrón. El trabajador no estaría obligado. El trabajador no estaría obligado. En términos del 26, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, básicamente el patrón tiene la obligación de retener el ISR. Si no lo hace, hay una responsabilidad solidaria. Así que el trabajador sí debe tener cuidado. Primer punto, que se le esté timbrando el comprobante, porque es la forma de acreditar el ingreso, es la forma de acreditar que se está pagando impuestos. Seguro social, se está pagando el Infonavit, se está pagando ISR. Entonces, sí es importante que el trabajador tenga este CFDI a fin de comprobar ante la autoridad el pago del ISR. ¿A través de quién? Del patrón. O en su caso, a través, si fuera asimilado, a través del retenedor. Entonces, aclarado el punto, nos marca el artículo 106, primer párrafo de la Ley de Renta, que las personas físicas, dice, estará obligado a pagar ISR por todos los ingresos que se obtengan en efectivo, en bienes, devengado, en crédito, en servicio, en los casos que señale la Ley de Renta o de cualquier otro tipo. Entonces, aquí el primer tema es ¿qué grava ISR? Ese sería lo interesante del tema, ¿no? El primer módulo 1 del seminario de salarios. ¿Qué grava ISR? Pregúntate, ¿qué grava ISR? ¿Qué grava? Ingresos. ¿Qué ingresos? Ingresos que deriven de una relación laboral, de la prestación de una relación laboral. O sea, eso sería interesante. Es decir, todo ingreso que perciba trabajador derivado de una relación laboral sería sujeto a pagar ISR. ¿Vía qué? Vía retención que el patrón hará al trabajador. Entonces, aquí con esto damos arranque, con esto iniciamos el primer módulo ISR. ¿Qué grava ISR? Ingresos. ¿Ingresos de quiénes? De los trabajadores como tal. Maribel Hernández, ¿qué tal? Ciudad de México, gracias por los saludos. Dice, ¿qué concepto usaría cuando les doy un anticipo de nómina y ayuda para pasajes y renta a mi trabajador? ¿Sería el timbrado correcto? Ok, a ver, Maribel. Aquí manejaste 3 conceptos y básicamente voy a mencionar el primero. Aquí es importante, y bueno, lo comento, tenemos un módulo quinto, el último módulo nos vamos a enfocar a timbrar todo lo que se le dé al trabajador. Aquí básicamente Maribel Hernández, pero me adelanto, espero que tomes todo el módulo, te invito para que lleves un seguimiento de todo, ISR, Seguro Social, Infonavit, ley laboral. Y el último, el llenado del recibo de nómina. El último módulo me voy a enfocar, Maribel, exclusivamente a llenar el recibo de nómina. Los conceptos que se le dan a los trabajadores. Es un problema práctico, es un problema en la realidad, que hay muchos patrones que no timbran lo que se le está entregando al trabajador. Es importante que se timbre, o sea, todo lo que se le entrega al trabajador se tiene que timbrar, contestando a la pregunta de Maribel. O sea, básicamente anticipo, se timbra, ayuda para pasaje, se timbra, ayuda para renta, se timbra. Eso es
un hecho, o sea, tienes la obligación de timbrar. Bueno, la siguiente, Victorio, ¿cómo se timbra un anticipo de nómina? Y voy a poner aquí, Maribel, me voy a adelantar, en su momento lo voy a ver a detalle, pero por la pregunta que nos hace interesante Maribel Hernández, y en verdad que son de las preguntas recurrentes, y ya no te pregunto, Maribel, o bueno, público en general, aquí hay algo muy interesante. Me han preguntado, oye, ¿cómo se timbra la previsión social? ¿Cómo se timbra el viático? ¿Cómo se timbra el préstamo? ¿Cómo se timbra, por ejemplo, el premio de asistencia y puntualidad? ¿Cómo se timbra el fondo de ahorro cuando se entrega a los trabajadores al final? ¿Cómo se timbra un permiso de paternidad? ¿Cómo se timbra? Básicamente, hay un decreto que se da a conocer en años recientes, en donde se le da un permiso de ausentismo a los trabajadores que tienen hijos con cáncer. También es otra pregunta, oye, ¿lo tengo que timbrar? ¿O cómo, si no viene a trabajar a la empresa, qué tratamiento le tengo que dar? ¿Se tiene que timbrar? ¿No se timbra? Esa es también otra de las dudas recurrentes en la práctica. Entonces, todas estas preguntas las vamos a aclarar en el último módulo, que es el recibo de nómina exclusivamente. Y les aclaro rapidísimo, hay cambios a la guía de llenado de nómina. Hay cambios que entran a partir del 1 de enero del 2020. Entonces, hay que estar atentos, hay que leer esa guía, por favor. Entonces, vamos a enfocar a un anticipo de nómina. Tengo aquí, voy a mostrar el recibo, digo, el PDF o el impreso, y voy a poner aquí percepción y deducción, ¿sale? Ese sería más o menos así, viendo el recibo de nómina. Y tenemos otra sección que se llama otros pagos. Entonces, muy importante, amigos, aquí, ese es mostrar el recibo de nómina impreso, ¿no? Ingreso, deducción y otros pagos. Les aclaro, en la sección de otros pagos, para que lo vean así de esa manera, son datos informativos, son datos que no inciden en el cálculo del ISR. Eso es importante que tomen nota, amigos. No incide en el cálculo del ISR. O sea, vaya, no son ingresos, pues, no son ingresos. Oye, pero el ingreso exento y grabado. Ese sería aquí, exento y grabado. Aquí. Pero, aclaro, en percepción. Eso es importante comentarlo. Por ejemplo, aquí me pregunta Maribel Hernández, tomando su pregunta. Un anticipo de nómina. A ver, un anticipo de nómina no lo puedo considerar como un pago de salario, porque el salario no se ha devengado, no se ha prestado el servicio. Vaya, yo no he prestado, yo soy trabajador, yo no he prestado el servicio, Por ende, yo no puedo considerar como ingreso el anticipo de nómina. Es importante que quede claro, ese anticipo de nómina no se puede considerar como ingreso, percepción, no es percepción del trabajador, ¿sí? No es percepción, o sea, no lo puedo llevar ni como exento ni como grabado, porque en la práctica he revisado comprobantes de nómina y me he topado que el anticipo de nómina lo ponen como exento. No es correcto. El anticipo de nómina ni es ingreso del trabajador, ni es exento ni grabado. O sea, no tiene que ir en el rubro de percepción. Victorio, entonces, ¿dónde va?
va aquí, en otros pagos. Yo soy de la opinión que tiene que ir en otros pagos, que no incide en el cálculo del ISR, porque si no, al rato la autoridad le pone salario y le pones exento, la autoridad te puede determinar una posible discrepancia. Entonces, que quede claro, otros pagos. Y hay una clave que dice 999, que son básicamente dinero que está recibiendo el trabajador, pero no son ingresos. Es donde se tiene que timbrar. Le vas a poner aquí anticipo de nómina. Ahí está. Oye, ¿cuánto quiere de anticipo de nómina? 2,000 pesotes. Ahí está. El día que la autoridad revise ese comprobante de nómina, no te va a gravar el ISR, no te va a gravar, pero es un ingreso que no, bueno, es un concepto que no es ingreso, porque así es lo correcto, es un concepto de anticipo de nómina que no es ingreso del trabajador. Y alguien podría decir, incrementa su patrimonio y tiene que pagar ISR. Claro que no, porque yo te pregunto, si se le da el dinero ahorita al trabajador como anticipo de nómina y nunca presta el servicio, nunca presta, es más, faltó en la quincena, el trabajador me debe ese importe. Entonces estamos de acuerdo que no puede ser salario. ¿Qué es? Es algo que el trabajador me debe, ¿sí? Me debe el trabajador este dinero, pero en la práctica muchos le llaman anticipo de nómina. Entonces, que quede claro, otros pagos 999, anticipo de nómina 2,000 pesos. Se hace la transferencia a su cuenta bancaria y ya queda respaldado eso que no es ingreso, pero que es anticipo de nómina en su cuenta bancaria. Es así como se tiene que hacer, Maribel. En este caso, yo te sugiero que si tiene errores, vamos a comentar que el SAT acaba de dar a conocer una prórroga en donde nos dice que se tiene hasta el 29 de febrero de este año para corregir la nómina del año anterior, 2019. Entonces, si se hizo mal, por favor, hay que hacer una corrección. Hay que, primero se cancela el recibo de nómina, se hace el nuevo recibo de nómina, una vez que cancelaste, y se sustituye con clave 04. Entonces, ese sería el primer concepto. Me pregunta, Victorio, bueno, aquí muy importante. Ahora, ¿qué va a pasar una vez que se devengue el salario? Una vez que preste el salario. Ahí está. Una vez que él preste el salario, eso es muy importante, una vez que él preste el salario, ahora sí, lo tengo que llevar como ingreso, ¿sí? Este sería el primer concepto, anticipo de nómina, otros pagos. Me voy al segundo recibo de nómina, donde ya él presta el servicio, ¿no? En percepción y deducción. Ya se devengó el salario, básicamente, ya se devengó. Es más, en el anterior, así me quedé, en un recibo de nómina, solito como otros pagos. Anticipo de nómina, hago la transferencia a su cuenta bancaria, a bancos, si fuera el caso que sea un solo recibo, hago la transferencia a cuenta de banco. Ahora, cuando se devenga el salario, voy a poner aquí sueldos y salarios, y en la parte grabada, porque está grabado el salario, voy a poner aquí que fueran 2,000 pesos, que fuera el ingreso, ¿no? Porque fue un anticipo y es grabado. Ahora sí, vamos a generar el ISR, retención de ISR, que es lo que vamos a ver el día de hoy, en este módulo. Más adelante vamos a ver la retención de IMSS e Infonavit, ¿no? Aquí está la parte de Seguro Social Infonavit, que también hay que retener si es que
hay obligación. Y deme chance, ¿no? Para efectos didácticos, para efectos de mostrar el recibo de nómina, aquí le pongo 100 pesos, bueno, 200. Y aquí le pongo 100 pesos, ¿sale? Nada más para efectos didácticos, ¿ok? Oye, Victorio, pero ya se lo pagué. ¿A poco se lo tengo que volver a pagar? Aquí es donde voy a manejar otras deducciones, que básicamente ya sería el anticipo de nómina. Ahí está. Aquí es donde voy a descontar el anticipo que le estoy dando, que le di. Únicamente le voy a descontar 1,000 pesos. Bueno, 500 para no verme, porque van en ley laboral, en el módulo 3, van a, el expositor que viene, Víctor, les va a comentar las obligaciones en materia laboral. Van a checar ahí los descuentos y requisitos y todo este asunto. Aquí yo me enfoco a ISR exclusivamente. Entonces, el anticipo de nómina, 500, ahí está, 500. Ahora sí, ¿cuánto va a recibir en su cuenta bancaria? Serían 800 menos 200, menos 2,000, serían 1,200 a su cuenta bancaria. Ahí está. Ahí está el tratamiento. Te das cuenta que en el siguiente recibo, cuando ya devenga el salario, estoy haciendo el descuento de anticipo de nómina. De acuerdo a la reforma laboral, es importante que se le diga al trabajador que le estoy descontando. Aquí le desconté ISR, aquí le desconté Seguro Social e Infonavit, y en el siguiente le desconté el anticipo de nómina. Sí, claro, el anticipo de nómina. 500 pesos le estoy descontando. Aquí está, en donde se refleja en deducciones. Básicamente, ya me estoy cobrando una parte de lo que le entregué como anticipo, y la diferencia en este caso se le está depositando a su cuenta bancaria. Ese sería el tratamiento, Maribel, digo, muy completo para efectos de llenado. Ahora, me pregunta, ayuda para pasaje y renta a mi trabajador. Ahora bien, aquí hay un tema muy interesante